La verdad escalofriante de la señora de la reja, 7 historias macabras reveladas y PROHIVIDAS. La brisa nocturna soplaba fría en el barrio, como si el mismo aire supiera los secretos oscuros que habitaban en cada esquina. Ana, una madre soltera de 32 años, luchaba día y noche para sacar adelante a su pequeña Valeria. Pero a pesar de su esfuerzo, los rumores sobre doña Valentina la mantenían despierta. La gente desaparece cerca de su casa, susurraban las vecinas en la oscuridad, como una letanía de advertencia que reverberaba en su mente. Ana se estremecía cada vez que la viejita se asomaba entre las rejas, sus ojos hundidos y misteriosos parecían atravesar el alma, dejando una sensación de desasosiego. ¿Qué sabe ella?, pensaba Ana, mientras su corazón latía ferozmente. El barrio, con su bullicio habitual, se tornaba escurridizo y peligroso al caer la noche. La incertidumbre se arrastraba tras ella, como un escribano oculto en las sombras, escribiendo capítulos de terror, cuando una noche, mientras lavaba los platos tras un largo turno en el local de comida, sintió un susurro helado en su nuca. Ana. La voz se disolvió en el viento, pero su no sé qué aleteó el pánico en su pecho. Se encontró mirando hacia la ventana, donde la sombra de doña Valentina podía vislumbrarse entre la penumbra. No puede ser, susurró. ¿Sería su imaginación o realmente había una conexión oscura entre esa mujer y los rumores sobre desapariciones? Los murmullos eran insistentes, a algunos vecinos se les había visto por última vez cerca de la anciana. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, noche tras noche, el terror de Ana se intensificaba. Escuchaba ruidos extraños, sus pasos resonando en la soledad. Su rutina, que antes le brindaba paz, se había vuelto un calvario. Cuando Valeria desapareció de su cama, el horror la envolvió como una cobija de pesares. Corrió de un lado a otro de la casa, gritando su nombre, mientras los ecos de las advertencias se retumbaban en su cabeza. Ana, ¿quieres saber la verdad?, pareció decir el viento. En ese instante, una sombra ominosa se deslizó bajo la puerta, sintió el frío recorrer su espalda. Con el corazón en la garganta, se asomó al exterior y allí estaba doña Valentina, sentada en su mecedora. Su mirada penetrante la atravesó, helando su sangre. «No», gritó Ana, mientras la anciana le ofrecía un gesto que parecía decir más que 1000 palabras. En ese momento, la oscuridad la abrazó y Ana supo que había cruzado un umbral del que no podría regresar. ¿Qué secreto escondía realmente la señora de la reja? Una última pregunta flotó en el aire helado, ¿dónde estaba Valeria? El silencio de la noche se tornó pesado, casi palpable. Ana, abrumada por el terror, no sabía qué hacer. Cada respiro era como un eco de su propia desesperación. Cerró los ojos por un momento, intentando aferrarse a la esperanza. Debía buscar a Valeria, pero, ¿qué haría si la señora Valentina estaba detrás de su desaparición? Con un hilo de valor, se decidió a confrontar a la anciana. Abrió la puerta, y el aire frío de la noche la golpeó como un balde de agua helada. La anciana seguía ahí, mirándola fijamente, como un lobo esperando a atrapar a su presa. ¿Dónde está mi hija?, gritó Ana, sintiéndose absorbida por la oscuridad que parecía moverse a su alrededor. Doña Valentina sonrió, pero había algo en su expresión que helaba la sangre de Ana. Tu pequeña está más cerca de lo que piensas, Ana. Su voz sonaba como un susurro siniestro, resonando en su mente. Sin embargo, también había un tono de dulzura, como si quisiera consolarla. Ana tembló y, sin pensarlo, dio un paso adelante, buscando respuestas, aunque dentro de ella una voz gritaba que debía retroceder. Déjala, mi hija, te lo suplico, exigió, cada palabra cargada de pánico. La anciana inclinó la cabeza, como si sopesara sus palabras, antes de responder, las almas perdidas siempre encuentran su camino, querida.
Un escalofrío recorrió la espalda de Ana. La imagen de su pequeña se desdibujó en su mente, reemplazada por una idea aterradora. ¿Valeria era realmente una de esas almas perdidas? La desesperación se mezcló con la rabia mientras Ana sentía como el suelo temblaba bajo sus pies. Miró a su alrededor y notó sombras alrededor de la casa de Valentina, como si seres invisibles la observaran. «No me engañes», gritó Ana, sintiéndose atrapada en un juego macabro. La anciana sonrió de nuevo, y sus ojos se iluminaron con una chispa antinatural. «Te ofreceré una elección, pero recuerda que a veces, la verdad es el mayor de los horrores». Ana no sabía si debía escucharla. Sin embargo, la desesperación por recuperar a su hija la empujó hacia adelante. «¿Qué quieres que haga?», murmuró, sabiendo que cualquier trato con esta mujer podría ser una trampa mortal. La anciana le extendió una mano manchada, su voz temblorosa y antigua resonó: «Solo debes traérmelo a cambio de tu niña. Uno de esos perdidos». Ana se sintió mareada. «¿A quién?», preguntó, pero doña Valentina ya había retrocedido hacia su hogar. «Tienes 3 días, Ana. Si no lo haces, perderás lo que más amas». La puerta se cerró con un golpe sordo, resonando en la atmósfera como un salvoconducto al horror. Ana quedó sola, sintiendo que el aire se le escapaba. Los murmullos de la oscuridad regresaron, voces perdidas, desesperadas que parecían surgir del suelo. ¿Qué haría? ¿A quién debía encontrar para salvar a Valeria? Mientras la luna proyectaba su luz blanca y fría, Ana se dio cuenta de que la búsqueda del alma perdida sería mucho más peligrosa de lo que había imaginado. La pregunta que le acechaba: ¿quiénes eran estos perdidos? Tendría que enfrentarse al horror, adentrarse en la negrura del barrio, donde cada esquina guardaba un secreto macabro. El reloj marcaba el inicio de su jornada. La ansiedad pesaba en su pecho, y el eco del último respiro de su hija parecía repetirse en su mente. «Valeria», gritó, sabiendo que el tiempo apremiaba. Justo cuando iba a dar un paso, escuchó un grito lejano. La noche se tornó aún más oscura, el aire helado parecía estar vivo, palpando la piel de Ana. El grito que había escuchado resonaba en su mente como un tambor desesperado. No sabía si había sido real o si su locura la había llevado a escuchar ecos de su propia angustia. Sin embargo, la urgencia era palpable, debía avanzar. Con cada paso, el crujir de las hojas secas bajo sus pies resonaba, marcando el ritmo de su creciente desesperación. Los edificios se alzaban como sombras grotescas, sus ventanas oscuras como ojos vacíos observando su travesía. ¿Qué encontraría en ese barrio olvidado, donde la noche devoraba las luces de la vida? Paseó por calles apenas iluminadas, cubiertas de una neblina densa que parecía desenfocar su entorno. Recordó las advertencias que siempre había escuchado de los ancianos sobre este lugar: almas en pena, espíritus atrapados en un ciclo sin fin, perdidos entre la bruma de la muerte y la vida. Almas perdidas, pensó, ¿sería eso lo que necesitaba encontrar para rescatar a Valeria? Mientras avanzaba, cada esquina parecía querer atraparla, y de repente, un murmullo la detuvo en seco. Se asomó a un callejón angosto, donde una figura se dibujaba entre las sombras. Era un hombre desaliñado, con ojos que nadaban en la locura. «¡Ayuda! Están aquí. No te dejes atrapar por ellos», gritó, sus palabras salpicadas de terror. Ana retrocedió, pero la curiosidad pudo más. «¿Quiénes están aquí?» «¿De qué hablas?», preguntó con voz temblorosa. «Los olvidados, vienen por nosotros. Valeria, ella está perdida. Tienes que traerla de vuelta antes de que sea tarde», balbuceó mientras su mirada se perdía en lo alto, como si temiera que una sombra lo pudiera arrastrar. «¿Dónde está ella?». «Dime», exclamó Ana, su voz quebrándose entre el miedo y el deseo de recuperar a su hija. El hombre inclinó la cabeza y susurró, en el corazón de la oscuridad. «Tienes que ir a la casa marcada por el tiempo. Ahí es donde los perdidos se reúnen». Al pronunciar estas palabras, sus ojos se agrandaron con pánico. «Corre. Ellos vienen». Y, de repente, desapareció entre las sombras como si nunca hubiera estado allí. El sudor frío recorrió la espalda de Ana. Se giró y, en su lugar, una figura se asomaba entre la oscuridad. Era un niño, con la piel pálida y ojos profundos que parecían 2 pozos de desesperación. «¿Eres tú,
Valeria?, preguntó, el corazón a 1000 por hora. No soy ella, pero puedo llevarte a donde está, respondió el niño con voz susurrante, escalofriante en su dulzura. Pero hay un precio. Ana sintió que su sangre se helaba. La escena se tornaba más peligrosa, cada paso la acercaba a un abismo que no terminaba de comprender. ¿Qué precio?, preguntó, con un hilo de voz. Los ojos del niño brillaron con un resplandor oscuro. El sacrificio de un alma a algo que ames. Solo así podrás liberarla. La risa del niño resonó como un eco de locura que retumbaba en su cabeza mientras el mundo a su alrededor se desvanecía. Ana se encontraba al borde del abismo. Su mente se debatía entre la desesperación y el horror, dándose cuenta de que ya no solo era su hija lo que estaba en juego, sino su propia alma. Realmente estaba dispuesta a sacrificar lo que más amaba a cambio de recuperar a Valeria. Entonces, la bruma comenzó a girar en la calle, y un murmullo de voces apagadas llenó el aire. Un sentido abrumador de urgencia llenó su ser. Ana tuvo que decidir rápidamente. ¿Se lanzaría a la oscuridad de lo desconocido por su hija, o dejaría que los ecos del pasado reclamaran todo lo que quedaba de su vida? A medida que el niño extendía su mano, la angustia la envolvió. El tiempo se agotaba, y con cada segundo que pasaba, la sombra del destino se acercaba más. Ana sintió que su corazón latía con fuerza, mientras las sombras intentaban atrapar su alma. ¿Qué haría en el siguiente movimiento? ¿Y si la oscuridad no le devolvía a Valeria? La pregunta se erguía en el aire, amenazante como un cuchillo al borde de su garganta. ¿Quién está dispuesto a perderse en la sombra para rescatar a los perdidos? Ana miró la mano extendida del niño, un destello de esperanza brillando en su interior. La decisión se convirtió en un campo de batalla. ¿Podía realmente arriesgarlo todo? La imagen de Valeria, su pequeña, sonriendo en un día soleado, se le presentó como un faro en la tormenta. Aquella sonrisa valía más que cualquier sacrificio. Sin pensarlo 2 veces, Ana tomó la mano del niño. En ese instante, el mundo a su alrededor se desvaneció. La neblina las envolvió y sintió como si el propio aire la atrapara. Un grito lejano resonó, y ella se estremeció. No sabía a dónde se dirigían ni a qué estaban a punto de enfrentarse. Cuando la niebla se disipó, se encontraron frente a una casa desmoronada, sus ventanas quebradas y la puerta colgando de sus bisagras. Era la misma casa que había mencionado el hombre del callejón, la casa marcada por el tiempo. Se sentía como si un ojo invisible las observase. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Debemos entrar», dijo el niño con una seriedad que hacía eco en sus palabras. Su voz carecía de la dulzura de antes, ahora sonaba fría, calculadora. Sin querer, Ana dudó. Un instinto básico la empujaba a retroceder, pero la desesperación por recuperar a Valeria la llevó a cruzar el umbral. La casa olía a humedad y descomposición. Las paredes estaban cubiertas de moho, y las sombras parecían moverse como si tuvieran vida propia. Pasos silenciosos las guiaron por un pasillo estrecho. Fotografías descoloridas adornaban las paredes, rostros perdidos miraban desde un tiempo que ya no existía. Un susurro en el aire helado atrajo la atención de Ana: «No está sola». Se giró, pero el niño estaba a su lado, observando. «Eres la siguiente», susurró. Ana frunció el ceño, el miedo trepando por su pecho. La oscuridad la envolvía, y la sensación de ser observada se intensificó. A medida que atravesaban más habitaciones, los susurros se multiplicaron. Voces incoherentes se mezclaban en un coro amargo de desesperación. «Libérame, ayúdame», resonaban en su mente. Ana cerró los ojos un momento, deseando que todo desapareciera, y entonces, lo sintió. Una presencia fría se apoderó de ella, como una mano helada sobre su corazón. «Valeria», murmuró, esperando que el eco de su voz pudiera alcanzar a su hija. El niño se volvió hacia ella, una sombra oscura dibujándose detrás de él. «Tienes que elegir, Ana. Un alma debe pagar», dijo, su tono casi cantando, como si disfrutara del juego que se estaba desarrollando. «¿Qué estás dispuesta a entregar?». La angustia llenó todo su ser. Ella no podía permitir que la oscuridad reclamara a su hija. Sin embargo, el sonido de risas infantiles a sus espaldas hacía eco en el corredor, voces que perforaban su pánico.
Eran risas burlonas, llenas de la sabiduría de los perdidos. Ana sintió cómo la locura comenzaba a invadirla. No. Déjame en paz, gritó, su voz quebrándose. El niño manifestó una expresión de decepción, y la sombra detrás de él pareció crecer en respuesta. Era hora de hacer frente al pacto que había sellado. Con el corazón desbocado y las manos temblando, Ana se enfrentó a la oscuridad. Ella sabía que debía buscar la verdad sobre lo que estaba ocurriendo. Pero, ¿acaso había algo más que un simple sacrificio en juego? Mientras la atmósfera tirante la rodeaba, la puerta de un sótano crujió y se abrió sola. Un descenso al abismo la estaba llamando. Una luz temblorosa emanaba de la oscuridad del sótano, prometiendo respuestas pero también un horror inimaginable. Ana dio un paso hacia adelante, su última duda suspendida en el aire frío. El hombre del callejón, el niño, la casa, todo había convergido en un mismo momento. ¿Qué encontraría en el umbral de la verdad? Al cruzar el umbral del sótano, se detuvo en seco al escuchar una voz familiar que la llamaba, suave y quebrada, mamá. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. ¿Era Valeria? ¿En verdad estaba allí, esperándola? La duda se convertía en una espiral de desesperación. Solo había una forma de averiguarlo. Pero, al mismo tiempo, una sombra más oscura se cernía sobre ella, anulando toda esperanza. El precio del sacrificio era más alto de lo que jamás había imaginado. Ana se detuvo en la entrada, enfrentando las verdades que nunca había querido aceptar. ¿Qué elegiría al final? La luz parpadeó y se extinguió, sumiéndola nuevamente en la penumbra. La risa de los perdidos reverberaba en sus oídos, mientras una pregunta inquietante floteaba en el aire: ¿qué estás dispuesta a perder para rescatar a los que amas? La luz chisporroteante se apagó, dejando a Ana en una completa oscuridad. Su corazón latía con furia en su pecho, como si intentara escapar de su cuerpo. La voz de Valeria seguía resonando en su mente, un eco desesperado que la empujaba hacia adelante. Mamá, la voz continuaba, como un hilo de esperanza en un océano de terror. Ana tomó aire y avanzó un paso, pero un crujido a sus espaldas la hizo detenerse. La negrura era opresiva, y podía sentir cada aliento adicional que tomaba pesando como una losa en su pecho. La risa burlona volvió, un coro espectral que la rodeaba. ¿Quién está ahí?, gritó Ana, su voz temblando, sabiendo que no había respuesta. De repente, la oscuridad cobró vida. Figuras emergieron de las sombras, reflejando rostros medio descompuestos que le sonreían con macabra satisfacción. El niño se acercó, su mirada vacía cargada de significado. Ya no están aquí, Ana. Pero los suyos están esperando. Un frío intenso la atravesó. Déjame en paz, se obligó a murmurar, pero había una parte de ella que no podía ignorar la densidad de la presencia que la rodeaba. Los murmullos aumentaron en frenético canto, como si la casa misma exigiera su atención. Con un paso titubeante, Ana se acercó a la fuente de luz que aún iluminaba débilmente el sótano. La luz en su interior temblaba, revelando un antiguo altar cubierto de cenizas y objetos rajados. Y en el centro, un pequeño objeto brillante capturó su mirada. Era un medallón, uno que Ana reconocía de las fotos de su infancia, un objeto que había pertenecido a su madre. Espera, ¿qué significa esto? Ana preguntó, inclinándose hacia el altar. La risa se detuvo, como si la oscuridad hubiera contenido la respiración. Cada palabra que había pronunciado parecía tener peso, y Ana sintió la presión de su propia historia aplastándola. Es el precio, Ana. Cada encuentro con el pasado tiene su costo. Recuerda lo que sientes. Aquí, tu pasado se entrelaza con tu futuro, dijo el niño con voz viva. Sin embargo, su rostro comenzó a cambiar, convirtiéndose en una repulsiva sombra. ¿Lo tomarás? Ana retrocedió un paso, se giró hacia la esquina oscura detrás de ella. ¿Por qué ofrecérmelo ahora? ¿Acaso quiere que elija entre mis recuerdos? Tus recuerdos son la clave, Ana. Cada sacrificio, cada dolor oculto está atrapado aquí. Solo una alegría puede retribuir una tragedia, respondió el niño. Las figuras continuaban acercándose, sus manos polvo y hueso extendiéndose en su dirección. Ana sintió que su mundo se desmoronaba.
Debía decidir si entregaría su memoria de aquel medallón, algo que había perdido para siempre y que portentaba más secretos de los que jamás había imaginado. Mamá, volvió a sonar la voz, más cerca, más intensa. Litros de angustia inundaron su ser. Valeria, gritó, pero la corriente de voces se intensificó y cada figura a su alrededor parecía encarnarse en su más profundo dolor. En un acto de desesperación, Ana extendió su mano hacia el medallón. La conexión de la madre e hija parecía causar un eco en el fondo del sótano, pero cuando sus dedos rozaron el objeto, una explosión de dolor atravesó su cuerpo. El vacío de la pérdida llenó sus venas y una aguda sensación de pérdida la inundó. No quiero perder nada más, murmuró, el llanto ahogado saliendo a borbotones. La voz de Valeria se hizo más fuerte y todo lo que Ana había perdido comenzó a reformularse en su mente. La imagen de su hija, sonriendo con su vestido verde, fugaz y brillante, aparecía y desaparecía como sombra. Con fuerza desmedida, Ana cerró los ojos en un intento de concentrarse. Pero lo que encontró fue un oscuro abismo que la instaba a abrir la puerta a su mayor temor. Ana, lo estás dejando escapar, era lo último que escuchó antes de desmontar la figura de su madre, aquella que nunca quiso perder, aquella cuya sombra la había seguido toda su vida. Afuera, una tormenta crecía, y el viento ululaba por las rendijas de la casa. La confusión reinaba en su mente mientras la portezuela del sótano se cerraba lentamente tras su espalda. Sin embargo, algo agazapado aguardaba en la oscuridad. Ahora estás atrapada entre ellos. Ana sopesó la decisión que había tomado, cuando una ráfaga de viento helado la envolvió. ¿Era posible que los recuerdos fueran más peligrosos que la pérdida misma? Las risas se transformaron en gritos. En aquel instante, sintió que ya no estaba sola. Una figura se dibujó entre las sombras, buscando acercarse. La voz era profunda y resonante. Bienvenida, Ana, ¿estás lista para salir de la oscuridad? Ana sintió su mundo girar. ¿A qué precio? Una elección aterradora se cernía sobre ella. ¿Y si la figura tenía una conexión con Valeria? Las palabras no lograban salir de sus labios, mientras el terror se enredaba en su pecho. Cuando Ana finalmente se dio vuelta, la pregunta ya no era una opción. La figura avanzaba, y en un instante, el sótano parecía cobrar vida. Los recuerdos estaban vivos, pero en este lugar, la única manera de salvar lo que amaba podía significar perderlo todo. El frío le caló hasta los huesos y, al mirar de nuevo, Ana notó que la figura se había acercado más. Era una mujer, alta, con largos cabellos oscuros que parecían fluir como brumas tenebrosas. Su piel tenía un tono pálido, casi espectral, como si nunca hubiera visto la luz del sol. Una sonrisa en sus labios desvanecía cualquier indicio de calidez, provocando un escalofrío en la espina dorsal de Ana. No tengas miedo, Ana, dijo con una voz dulce, pero también profundamente inquietante. He estado esperándote. Tu llegada significa que has tomado la decisión correcta. Estás lista para enfrentar lo que has ocultado. Ana no podía moverse. Las palabras se apoderaban de su mente, arrastrando recuerdos de una niñez agridulce. La señora de la reja, siempre la misma anciana que se aparecía cuando la tormenta azotaba el vecindario. Recordaba con claridad las advertencias de su madre sobre ella: no te acerques a la reja, hija. Su mirada lo absorbía todo. ¿Quién eres?, demandó Ana, aunque sabía la respuesta. La figura estaba ligada a su historia, igual que el esquimo a su aliento. Soy el eco de tus miedos, tu propia culpa manifestada, dijo la mujer, acercándose más, sus ojos oscuros reflejando un abismo. He llegado para recordarte lo que perdiste. Para enseñarte que el pasado nunca se marcha. Las voces de las figuras sombrías comenzaron a susurrar nuevamente. Recuerdos resonaban en un canto torcido que mezclaba dolor y desesperación. Ana sintió cómo la presión crecía en su pecho, ahogándole el aliento. ¿Viniste a atormentarme?, preguntó, aunque en el fondo sabía que la respuesta no sería sencilla. Viniste tú, respondió la mujer, su sonrisa se expandió. Cada elección que tomas abre un nuevo camino. Este sótano es un laberinto de decisiones. Pueden liberarte o condenarte. Pero recuerda, cada elección tiene consecuencias y a veces, debes perder algo que amas para salvarte. No.
No puedo perder más, gritó Ana, sintiendo el frío del terror cerrar sus manos en su garganta. Valeria no debe perderse. No de nuevo. La señora de la reja dio un paso atrás, su figura se desvanecía, como si cada palabra la separara de la realidad. Verás lo que has olvidado sobre tu madre está aquí, entre las sombras. Tienes que enfrentarlo para encontrar a Valeria. Si no, el aire se volvió más espeso, y las sombras comenzaron a moverse frenéticamente. Ana sintió un dolor punzante en su cabeza, una invasión de imágenes dispersas de su infancia. La risa de su madre resonaba, pero se transformaba en llanto, en pedidos de ayuda. Silencio, gritó, cubriéndose los oídos. Pero las sombras eran implacables, susurros que se convertían en gritos ensordecedores. Ana, ayúdanos. La vieja reja que había servido como frontera entre su vida y el horror se apareció ante ella, imponente y amenazante. La tormenta afuera estallaba con fuerza, haciendo vibrar los muros de la casa como si intentasen revelarle un secreto oscuro. Solo tú puedes decidir, Ana. Elige el camino, repite los errores o, finalmente, enfréntalos. Lo que más temes puede ser la clave para lo que más amas, dijo la figura antes de desaparecer en una nube de tinieblas. Ana estaba sola nuevamente, pero el eco de la elección la acompañaba. Se sintió atrapada entre el dilema del pasado y la desesperación de la pérdida. Las sombras se acercaban con expectación, aguardando su respuesta. Desesperada, miró hacia el altar donde había encontrado el medallón. La conexión con su madre flotaba como un hilo en el aire, y la voz de Valeria seguía clamando desde la distancia. ¿Podrás enfrentar el horror que esta casa ha guardado, Ana? ¿Te atreverás a abrir la puerta del sufrimiento y salvar a tu hija? Pero antes de que pudiera decidir, una mano fría tomó su hombro. Al darse la vuelta, se encontró de nuevo con el rostro de la figura, cuyo rostro revelaba ahora el sufrimiento y el horror que habían seguido a su familia desde que atravesaron la reja la primera vez. Bienvenida de nuevo, Ana. La verdad está oculta en la oscuridad. ¿Tienes el valor de revelarla antes de que sea demasiado tarde? Mientras el grito de su hija resonaba en su mente, Ana sabía que una nueva decisión debía ser tomada. Pero, ¿cómo podría encontrar la verdad cuando cada sombra a su alrededor era una parte de su propio pasado? El viento aullaba, susurrando secretos olvidados. ¿Podría enfrentar lo que durante tanto tiempo había evitado? Ana sintió el frío de la mano en su hombro como un rayo helado que surcaba su piel. La figura de la mujer se iluminó por un segundo del tenue resplandor que provenía de la tormenta afuera. Sus ojos profundos parecían buscar algo en el alma de Ana, un rincón que tal vez jamás había querido explorar. ¿Qué verdad? ¿De qué hablas?, tartamudeó Ana, la voz apenas saliendo de sus labios entrecortados. La mujer sonrió, inclinando levemente la cabeza, como si disfrutara del tormento que causaba. Todo lo que has enterrado, todo lo que has olvidado. Tu madre, el medallón y Valeria. Hasta que no enfrentes estos fantasmas, estarás atrapada en un ciclo del que no podrás escapar. Las sombras se agruparon a su alrededor, girando como un torbellino de desesperación. Recordó la última vez que había estado en aquella casa, la angustia de regresar sin su madre, los llantos ahogados. Aquellos ecos reverberaban en su mente, casi gritando por ser escuchados. Basta. No quiero recordar, gritó, poniendo las manos en la cabeza como si tratara de apretar los pensamientos que la atormentaban. Pero la figura avanzó hacia ella, acercándose tanto que Ana pudo sentir el aliento helado en su rostro. Debes hacerlo, insistió la mujer. Valeria te necesita. Todo está interconectado, y solo tú puedes cortar el hilo que ha mantenido a tu familia atada a esta oscuridad. En ese instante, las palabras de la mujer se convirtieron en un eco espeluznante junto con los lamentos de las sombras. Ana apretó los ojos, lidiando con la confusión de los recuerdos. Las paredes parecían cerrarse alrededor de ella, disolviendo cualquier esperanza de escapar. ¿Qué perdí realmente?, se preguntó con voz quebrada, sintiendo como su pecho latía con fuerza. ¿Qué puedo hacer para salvar a Valeria? La figura se erguía ante ella como un faro en la penumbra. Habla con la reja, Ana. Ella guarda las respuestas. Pero ten cuidado, la verdad tiene un precio. Este es un pasaje, un umbral hacia lo que temes.
Ana trató de recordar las palabras de su madre, la advertencia sobre la reja, pero todo se nublaba en su mente, un torbellino de dolor y dudas. La reja resplandecía como si la estuviera llamando, cada fleco de sombra gravitando hacia ella. Con valentía temblorosa, avanzó hacia el umbral, las figuras comenzaban a girar, susurrando en un frenético murmullo. Ana sintió que un torrente de imágenes se precipitaba por su mente. Se vio a sí misma pequeña, jugando en el patio, riendo y luego, la misma reja, su madre espiando desde la ventana con ojos llenos de temor. No, se dijo a sí misma. No lo haré. No puedo revivir todo eso. Pero la voz de su hija chirriaba en su cerebro, destrozando sus defensas. En ese momento, un grito profundo resonó en el silencio abrumador. Ayúdanos, Ana. La súplica provenía del corazón mismo de la reja. Ana extendió una mano temblorosa hacia el frío metal, sintiendo que su piel preservaba un secreto. De repente, la reja se abrió lentamente, revelando un paisaje de recuerdos desgarradores. Ana se encontró absorbida por una luz quebradiza. En su interior, vislumbró una figura familiar, una mujer que parecía una imitación de ella misma, rodeada de sombras danzantes que parecían contener sus propios secretos. «Esto es lo que olvidaste, Ana», resonó una voz lejana, eco del pasado. «Esta es la verdad que debes aceptar». El horror se apoderó de ella al darse cuenta de que la mujer era su madre. La misma que había estado al otro lado de la reja, atrapada entre el dolor y el amor. Un sentido de claridad comenzó a calar en su ser. Para salvar a Valeria, debía enfrentar cada una de las sombras de su propio pasado. «Mamá», gritó, consciente del tiempo que se le escapaba entre los dedos. Pero, cuando su mano tocó el frío de la reja, un temblor recorrió la casa. Todo comenzó a retumbar, y la oscura conexión con su madre se tornó tangible, un hilo entrelazado en sus corazones. Ana, la figura de su madre proclamó, su voz llena de desespero. «No ignores la verdad. Hay algo que no sabes. Podría descubrir el secreto que unía a su madre, a Valeria y a ella misma, antes de que el tiempo se apagase por completo». Ana sintió que el suelo temblaba bajo sus pies y las sombras, desatadas, comenzaron a avanzar. «Enfrenta tu destino», repitió la figura antes de que todo se volviera negro, y justo antes de perderse en la oscuridad, una voz más resonó. «El momento final llegó y ahora, tú decides». La tormenta se desató con fuerza, mientras la verdad la rodeaba, dispuesta a reclamar su paga. Ana despertó en un espacio desconocido, rodeada de ecos distorsionados. El aire estaba impregnado de un olor a humedad y descomposición. Su cuerpo estaba empapado en un sudor frío que la hacía sentir aún más débil. Intentó incorporarse, pero su mente parecía flotar entre la realidad y un sueño aterrador. La negrura a su alrededor se estaba disipando, dejando entrever una habitación en ruinas, las paredes estaban cubiertas de moho y cicatrices de tiempo, la luz tenue provenía de una ventana destrozada, donde raudales de agua caían desde el cielo, dejando charcos en el suelo. Se encontraba en el fondo del sótano, un lugar del que nunca debería haber regresado. ¿Qué había pasado? Sus pensamientos eran un torbellino de confusión y miedo. «Valeria», gritó. Su propia voz resonó, y el eco le devolvió una respuesta monstruosa, casi burlona. No había respuesta de su hija, solo silencio. Con cada paso, el suelo crujía como si fuera a ceder. A medida que avanzaba, la luz temblorosa proyectaba sombras que parecían moverse a su alrededor. La reja murmuró para sí misma, recordando las palabras de la figura. Se sentía un hilo invisible la ataba a ese lugar, atrayéndola hacia la verdad. Ana se detuvo ante una puerta metálica oxidada, lo que parecía ser la reja. La misma que había cruzado entre su niñez y su pasado. Estaba entreabierta y a pesar de su temor, un impulso casi primitivo la empujó a abrirla completamente. Luchando contra el aire frío que la envolvía, empujó la puerta con todas sus fuerzas. Una ráfaga de viento gélido la golpeó, y ante sus ojos apareció una escena que le hizo el corazón pedazos. Allí, en el lado opuesto del umbral, se encontraba una versión de ella misma, niña, con el rostro cubierto de lágrimas, buscando una manera de escapar, de salir de esa realidad abrumadora. «Mamá, no me dejes», imploró la niña,
sus ojos reflejando la desesperación de una pequeña atrapada en la oscuridad. El eco de su sufrimiento reverberó en el interior de Ana como un golpe. No, no, esto no puede ser real. Ana se negó a creer que fuera la situación de su infancia, que la había llevado a cerrar esas puertas de dolor. Pero la imagen era innegable. Su madre había desaparecido en un intento por protegerla, y ahora ella había caído en la misma trampa. Valeria necesita ayuda, gritó, como si su voz pudiera romper el ciclo de dolor que la mantenía prisionera. La niña la miró fijamente, y mientras su imagen se desvanecía entre sombras, murmuró, rompe el ciclo, Ana. No tienes que repetir nuestros errores. Las palabras flotaron en el aire, dejando una estela de angustia. Sin pensarlo dos veces, Ana dio un paso hacia la versión de su infancia. En ese instante, la habitación comenzó a vibrar, y los ecos de otros lamentos empezaron a llenar el aire. Sombras de figuras conocidas emergieron, su madre, su abuela, Valeria. Todos fueron empujados por una fuerza implacable que parecía querer atraparla. No te atrevas a cruzar el umbral, rugió la voz de la mujer del otro lado de la puerta. La figura oscura se presentó detrás de la sombra de Ana, su rostro retorcido en una mezcla de ira y desesperación. Si lo haces, perderás todo lo que amas. Ana sintió que su estómago se hundía mientras las palabras de la mujer resonaban en su ser. Necesitaba decidir. Podía salvar a la niña o arriesgarse a perder todo de nuevo. Pero la imagen de Valeria inundó su mente, llenando su corazón de fuerza. No podía dejar que el ciclo se repitiera. Con un grito de desafío, Ana se lanzó hacia la sombra de su infancia, buscando romper las cadenas que la ataban. En ese momento, una explosión de luz la envolvió, y un grito desgarrador resonó entre las sombras, todo se tornó negro una vez más. ¿Y si el precio que debes pagar es más alto de lo que puedes imaginar? La voz envolvente de la mujer resonó en la oscuridad. La decisión no solo es tuya, nunca lo fue. Ana sintió como el suelo comenzaba a desmoronarse bajo su peso. ¿Lograría romper el ciclo antes de que todo se desvaneciera por completo? La tormenta se intensificaba por fuera, pero en su interior, una nueva tempestad se desataba, empujándola a enfrentar su pasado de una vez por todas. La pregunta se desvaneció entre sus pensamientos: ¿podrá al fin liberarse de la oscuridad, o habrá hecho un trato con las sombras que jamás podrá cumplir? Ana se sintió caer, pero el impacto a tierra nunca llegó. Su cuerpo flotaba en un océano de sombras y gritos. Desesperada, intentó alcanzar un punto de anclaje, pero todo a su alrededor se desvanecía en la penumbra, como si el lugar mismo se disolviera. Rompe el ciclo. Las palabras de la niña resonaban en su mente, pero el eco se volvía cada vez más distante. Ella estaba atrapada en un abismo que la llamaba por su nombre, arrastrándola hacia lo desconocido. De repente, una visión la golpeó. La sala se materializó ante ella, la reja, la niña, pero todo estaba al revés. Ana se encontraba de pie, mirándose a sí misma desde un rincón. La sombra de la mujer seguía allí, observando con una sonrisa maliciosa. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién eres?, preguntó con un hilo de voz, intentando mantener la cordura. Soy aquella que evita que el dolor se repita, respondió la figura, sus ojos destellando con una luz fría. Pero no te engañes, Ana. Tu deseo de salvar a la niña es una ilusión. Ella debe permanecer aquí, como todas nosotras. Las sombras a su alrededor comenzaron a cobrar vida, danzando a su alrededor. Cada figura le era familiar, pero los rostros eran distorsionados, como los de un mal sueño. La angustia de su infancia había tomado forma, y cada lamento resonaba en su corazón. Valeria, gritó, sintiendo como su humanidad se desmoronaba, atrapada entre el deseo de salvar a su hija y el terror de lo que eso significaba. La reja se cerró bruscamente delante de ella, y el aire se volvió denso. Ana luchó por abrirla, sintiendo un poder oscuro que la mantenía intacta, como si se burlara de sus esfuerzos. No hay salida, hija. Lo sabes. La voz de la mujer resonaba, llevándola a un silencio abrumador. Valeria, la palabra salió de su boca como un susurro. Y en ese instante, una explosión de luz iluminó el lugar. La imagen de su hija estaba allí, tras la reja, sus ojos llenos de lágrimas, reflejando un tipo de amor que Ana creía haber perdido.
Era un amor que, a pesar de la desesperación, persistía y brillaba en la oscuridad. «Mamá», gritó Valeria, tendiendo su mano. Ana sintió el impulso de correr hacia ella, de romper las cadenas que la mantenían prisionera. «No lo hagas», aulló la figura, extendiendo su brazo hacia Ana. Un frío aterrador la envolvió mientras el suelo se estremecía. La decisión era clara, pero el precio nunca había sido tan alto. Ana se lanzó, atravesando la reja, un grito lleno de dolor y determinación resonando en su corazón. La imagen de su hija brillaba, y el vínculo entre ellas parecía quebrar el poder de la sombra. Sin embargo, una risa retumbante llenó el aire, y Ana sintió que el tiempo se detenía. Demasiado tarde, susurró la figura, antes de desvanecerse en un torrente de sombras. El suelo tembló nuevamente, y Ana se encontró atrapada en una vorágine de luz y oscuridad, la reja cerrándose detrás de ella. La calma repentina la asustó. «Valeria», llamó, su voz resonando en un vacío abrumador. Todo lo que había conocido se deshilachaba. Las sombras empezaron a observarla, sus ojos vacíos reflejaban su propia desesperación, y entonces, en lo más profundo de la nada, oyó una risa familiar, un eco infantil que ella sabía que no podría olvidar. Era su hija, y cada risa era un latido que golpeaba su pecho con fuerza. Ana supo, en ese instante, que el ciclo no solo era sobre ella, sino sobre cada generación. «Mamá, ven a jugar», dijo la voz de Valeria, resonando con un tono tan inocente. Pero había algo inquietante en su entonación que la heló. Ana sintió el sudor frío recorrerle la espalda. Valeria, la risa no era solo un llamado, sino un cruel recordatorio de que, atrapada en esa trampa, ella podía perder más de lo que jamás imaginó. Se encontró de pie en la penumbra, el silencio cargado de una presión angustiosa. ¿Estaba atrapada entre las sombras? ¿Qué debía sacrificar para romper el ciclo? Un nuevo eco llegó a sus oídos. «Rompe el ciclo, Ana, o será el final de todo». Las palabras retumbaron en su mente mientras el mundo a su alrededor comenzaba a desmoronarse, dejando atrás una pregunta desgarradora: ¿y si la verdadera oscuridad no era la que la rodeaba, sino aquella que ya había probado su corazón? La tormenta continuaba rugiendo, y ante ella, el camino hacia la verdad se oscurecía aún más. ¿Sería capaz Ana de enfrentarse a los recuerdos que le acechaban, o cedería ante el poder de lo que jamás había querido dejar atrás? Ana sabía que debía enfrentarse a la elección más difícil de su vida. La imagen de Valeria seguía grabada en su mente, un rayo de luz en medio de la oscuridad. «Rompe el ciclo», repitió como un mantra. Las sombras que la rodeaban parecían susurrar, burlándose de su desesperación. La mujer que representaba sus miedos se estaba desvaneciendo, pero su voz resonaba con la fuerza de 1000 tormentas. «¿Qué estás dispuesta a perder, Ana?». La pregunta se metió bajo su piel, haciendo que su corazón se acelerara. Cada latido era una declaración de amor hacia su hija, pero también un recordatorio de lo que podría perder si no hacía lo correcto. La risa de Valeria, mezclada con ecos de otros tiempos, dirigió su atención a la reja. Era allí donde todo había comenzado, la línea que separaba su pasado de su presente. Esta vez, sin embargo, no retrocedería. Con fuerza renovada, dio un paso hacia adelante, la mano extendida hacia la reja, sintiendo como una corriente de energía la rodeaba, casi como si la casa la estuviera instando a actuar. «Valeria», gritó, con todo el poder de su amor. Nada la detendría. La reja se abrió de par en par, revelando un destello de luz, una conexión irrompible entre madre e hija. El eco de su propia voz resonaba, volviéndose pasto de recuerdos, incluidos aquellos que había querido olvidar. Recuerdos de su madre, de su infancia, de los momentos felices y los más oscuros. Cada fragmento se unió, y en ese néctar de emociones encontró el hilo dorado que la unía a Valeria. «No voy a perderte», proclamó con convicción, mientras la oscuridad a su alrededor comenzaba a replegarse. De repente, las sombras se tornaron más densas y comenzaron a moverse con fuerza, dispuestas a reclamar lo que había sido suyo. «La verdad te liberará, pero también te dañará», advirtió la figura de la mujer, ahora con un rostro familiar. Ana sintió que su esencia se retorcía, pero esta vez no temía. «Lo sé», respondió Ana, su voz resonando con más firmeza que nunca. «Y no me detendré».
Con cada palabra, las sombras parecieron encoger, como si su luz fuera demasiado brillante para absorberlas. Entonces, la figura que representaba su propio dolor dio un paso atrás, como si se diera cuenta de que había perdido su control. Esto no es justo. La oscuridad siempre gana, gritó, su voz lleno de rabia y desespero. Pero Ana estaba cansada del miedo, el amor por su hija era más fuerte que cualquier sombra. No. La exclamación fue como un trueno que recorrió el cuarto. La reja brilló intensamente, la luz abrazándola, envolviéndola, y por primera vez, sintió que todas las cadenas que la sostenían a lo oscuro se rompían. Eres solo un eco de mi miedo, afirmó, sintiendo que el poder de su verdad se desataba, las sombras comenzaron a disiparse, su delirio se debilitaba ante el resplandor de sus emociones. Ana se acercó más a la reja. Valeria, ven a mí. Y entonces, el tiempo pareció detenerse. Una luz brillante emergió, arrastrando a las sombras con el viento, mientras una figura familiar se materializaba al otro lado. Mamá. El grito de Valeria resonó como un canto celestial. Ana no dudó más, cruzó el umbral, sintiendo el cálido abrazo de su hija al caer en sus brazos. Las lágrimas brotaron descontroladas mientras todo su dolor y alegría se transformaban en un solo latido. Nunca más, cariño, prometió entre sollozos, apretando a Valeria más cerca. En ese instante, la oscura figura que aún acechaba empezó a desvanecerse. El poder de la luz y el amor fue como un manto protector, no puedes escapar. Bramó la sombra, pero Ana y Valeria estaban unidas, forjando un enlace que iba más allá de lo tangible. La luz brillante estalló a su alrededor y, con una liberación extremadamente fuerte, la casa tembló. Ana supo que habían roto el ciclo, al enfrentarse a su verdad y a los errores del pasado, ya no había lugar para el miedo. Con un paso firme, se dieron la mano y abandonaron la casa. El aire estaba limpio, el día amanecía en un nuevo horizonte. Estamos a salvo, dijo Ana, mirando hacia el cielo azul. Por siempre. Y así, madre e hija caminaban hacia un nuevo comienzo, dejando atrás el peso del pasado y abrazando la luz del futuro. No era solo su batalla. Era la promesa de que siempre tendrían la fuerza para enfrentar cualquier sombra que se presentara en su camino. Y recordando ese triunfo, la vida les ofreció una esperanza infinita, el amor siempre existe en la luz, nunca en la oscuridad. Finalmente, querida audiencia, este es tu momento. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y apoyar el contenido que amas. Y no te olvides de inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más.